salida y liberación, capítulo 5. Segundo libro de las Escrituras de la Biblia. Segundo libro también de Moisés. O Moisés es el autor de este libro también, al igual que de Génesis, igual que Levítico, que Números y que Deuteronomios. Al menos hasta la última parte. Después de su muerte no sé quién escribió. Bien. Si usted está ahí conmigo en Éxodo, capítulo 5, voy a leer, vamos a exponernos a todo este capítulo, a la predicación de todo el capítulo, pero voy a leer solo los primeros versos de Éxodo capítulo 5. Éxodo 5, 1 dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Señor, YHWH, Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh o Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Padre, gracias por esta porción inspirada. Gracias por tu palabra, porque no solo de pan vivimos. Necesitamos pan, necesitamos comer alimento físico, pero también necesitamos tu palabra para vivir. Señor, gracias por darnos esta porción inspirada de tu palabra, y gracias porque nos podemos exponer en este día glorioso, en este primer día de la semana, en este día de reposo para nuestras almas, de descansar en ti, Cristo. En este día tú nos puedes hablar y nos quieres hablar y nos vas a hablar. Señor, a pesar de nosotros, háblanos. Necesitamos escucharte. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestras almas y alimentanos por tu palabra, por tu gran bondad y misericordia, hazlo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Hace aproximadamente 25 años, yo recuerdo como si fuera casi ahora mismo, habiendo sido enviado desde una iglesia en Cárdenas, mi esposa y yo llegamos con nuestros hijos bien pequeños. Alejandro tendría 5 años, creo, casi 6, ¿no? Daniela tenía solo 3 meses de nacido, era más pequeña que la pequeña que ella tiene ahora en sus brazos.
Eh, y llegamos esa semana a una casa en un interior en este pueblo de Colón, siendo enviados para plantar una iglesia aquí. Esa era la misión, plantar una iglesia en este pueblo, y teníamos el gran salario de 250 pesos, pero vinimos con mucho gozo porque el Señor hace eso. A lo mejor si le piden al pastor René ahora que haga eso, creo que habría que ver, el Señor tendría que hacer un milagro en mí. Pero realmente llegamos con mucho gozo aquí, sabíamos que el Señor nos estaba bendiciendo, trayéndonos hasta aquí. En nuestra iglesia habían varios matrimonios que hubieran querido estar en un lugar nuestro. Había un deseo ardiente en nuestra iglesia de servir al Señor. Y nosotros éramos los privilegiados que habían sido escogidos para ser enviados. Llegamos aquí con gozo a esa casita en el interior de Varona, entre Calixto García en Calixto García, entre Varona y Eusebio Hernández. Casi frente a donde vivía Margarita. Allí vivimos algunos años, pero nosotros con mucho gozo, pero digamos, entre semana, como lunes o martes, el viernes, la condición de yo ser enviado para acá, en mi iglesia, el pastor me dijo, ustedes van a ser enviados, pero yo necesito que tú vengas todos los fines de semana, o que ustedes vengan los fines de semana para acá, al principio por lo menos, porque nosotros allá en la iglesia en Cárdenas teníamos muchas responsabilidades. Entonces él nos dijo, ustedes están toda la semana, pero el fin de semana vienen y están el domingo con nosotros aquí. Entonces teníamos responsabilidades allá todavía. Y la primera semana, como estábamos acomodándonos, mi esposa no me pudo acompañar, tuvo que quedarse y yo viajar solo hacia Cárdenas. Cuando yo llegué a Cárdenas, a la casa donde vivía el pastor y su esposa en Cárdenas, donde debía quedarme, la esposa del pastor me miró que yo venía muy feliz y díceme, ¿tú no sabes nada? Y yo le dije, ¿qué tengo que saber? Dice, ¿tú no sabes nada? Digo, no, ¿qué pasó? Dice, siéntate un momentico. Yo, ¿qué ha pasado? Me dijo, Kika llamó y la niña está ingresada en el hospital. Digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, parece que la niña tiene meningo. Imagínense, nosotros no llevábamos todavía una semana aquí. Y llego allá y resulta que mi hija está aquí con meningo, ingresada en el hospital. Estando yo en Cárdenas, a Daniela le hicieron la punción y bueno, efectivamente tenía meningo, gracias a Dios era un meningo viral, pero yo podía entender claramente que eran obstáculos, luchas que vienen a toda persona cuando quieren obedecer a Dios y salen en pro de servir a Dios de alguna manera. Son luchas que vienen, son ataques que vienen y que Dios permite que vengan para más gloria de su nombre, porque Él así nos libera. Recuerdo que al final aquello sirvió para que mi esposa compartiera el evangelio en aquella sala, conociera a ciertas personas, no pasó nada más de allí, pero hay obstáculos, indudablemente, cuando se trata de Dios, de obedecer el mandato de Dios. Al comienzo del ministerio del mismo Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio, inmediatamente aparece el diablo tentándole, tratando de hacerle caer, mostrándole allí cosas para que desobedezca a Dios. El diablo salió a su encuentro cuando el Señor se propuso comenzar su ministerio. Así que cuanto más a todos los que somos discípulos suyos. Hermanos y amigos, por línea general, ante una gran liberación en este mundo, ante una gran liberación, hay una gran lucha contra las tinieblas.
Y suele todo ponerse peor antes de la gran liberación. No se llene de esperanza, usted que es cubano, que interpretamos todo. ¿Cómo? Todo se pone peor ante la gran liberación. Eso se parece un poco. Bueno, pudiera ser. Pero la aparición de obstáculos de toda índole es natural en este mundo cuando estamos dispuestos a seguir al Señor. Hermanos, eso lo vemos en todas las líneas. Está todo bien con nuestros amigos hasta que nosotros queremos servir al Señor. Está todo bien con nuestra familia hasta que nosotros queremos servir al Señor y seguir y salir a libertad con el Señor. Está todo bien. Hay obstáculos en el camino del reino de Dios. A libertad hay obstáculos. Ahora, los obstáculos de Moisés en Egipto fueron varios. Antes de la gran liberación que nosotros sabemos se obró allí en Egipto. ¿Qué aprendemos de estos obstáculos enfrentados por Moisés en Egipto? ¿Qué aprendemos? Bueno, tanto de los obstáculos de Moisés en Egipto como de los obstáculos de nosotros en nuestra vida cotidiana, la naturaleza de nuestros enemigos va a salir a la luz. Los obstáculos revelan quiénes son nuestros enemigos y en qué esferas se mueven, cómo operan, cuán perversos pudieran ser, las estrategias de ellos, de los enemigos también. ¿Cuántos tipos de obstáculos podemos enfrentar? También se revela muchas veces en esos obstáculos. ¿A quién debemos acudir para pasar y vencer los obstáculos? También vamos a aprender por medio de los obstáculos de Moisés, que habla también de nuestros obstáculos a ser liberados o a vivir en libertad en Cristo. Vamos a ver juntos esta porción de las Escrituras y vamos a ver los obstáculos presentados por Moisés. Asimismo, los primeros obstáculos del libertador. Bajo ese título vamos a predicar esta porción inspirada. El primer obstáculo que aquí vamos a notar es la maldad e incredulidad de Faraón. Este es el primer obstáculo. Imagínense, Faraón, el rey de Egipto, era la persona que podía dar el permiso para salir de Egipto o no salir. Era con Faraón con quien había que tratar. Y lo primero que se encuentran, el primer obstáculo que se encuentran es que el Faraón estaba, como decimos en buen cubano, trancado de las cuatro gomas y no creía nada, ni estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Pero en Faraón se muestra claramente toda su maldad, toda su incredulidad se muestra claramente, mientras él es en sí el primer obstáculo. Vamos a ver en esos primeros versos la acción que desencadena esos obstáculos. En el primer verso, ¿qué ocurre? ¿Tan terrible? Nada. Simplemente Moisés y Aarón obedecen al único Dios que hay en este mundo, y van y le dicen a Faraón lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que hagamos. Ellos le dicen a un rey de este mundo lo que el Dios de los cielos quiere que hay que hacer. Y eso es lo que pasa. Esa es la acción que molesta tanto a Faraón. Enterarse de lo que Dios quiere hacer. Eso bastó para que Faraón se molestara mucho. Saber que Dios quiere hacer algo. Hermanos, qué terrible cuando a un hombre o una mujer o a cualquier persona le moleste lo que Dios quiera. Qué terrible. Qué terrible que ya sea un mandatario, un cabeza de familia, una esposa o esposo o un niño
le moleste lo que Dios quiere. Qué terrible. Eso muestra la maldad. A ver, niños que están aquí, ¿te molesta que a Dios no le guste que tú juegues juegos electrónicos en el día del Señor? ¿Te molesta eso, verdad? Todos los días tú juegas. Ah, pero el día del Señor, papá y mamá te dicen, mira, hoy no es día para jugar. Hoy es día para leer un libro cristiano, para leer las escrituras, para meditar en las escrituras. Y ahí tú dices, qué más me cae eso, ¿por qué no puedo jugar hoy? Lo que Dios quiere te molesta. Eso habla de tu maldad. Tu maldad. Al faraón le molestó mucho lo que Dios quería. Le molestó mucho. ¿Qué se reveló? ¿Qué se puso claramente a la vista de todo el mundo? La maldad de Faraón. La maldad de Faraón. La acción que desencadena el obstáculo es solamente haberle dicho a Faraón lo que Dios quería. Mírenlo ustedes en el verso 1 conmigo. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, o sea, después de haber estado ya con los ancianos, ¿verdad? De que ya al fin Moisés obedece, es encontrado por Aarón, llega y le habla a los ancianos creen, glorifican a Dios. Bueno, ahora acción, ahora ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos delante del faraón y decirle al faraón lo que Dios quiere. Y para allá fueron. No dude usted, una misión riesgosa, porque recuerden que Moisés había matado a un egipcio. Aunque Moisés tenía la palabra que Dios le había dicho que todos habían muerto, que ya los que buscaban su muerte no estaban vivos en Egipto, que podía ir con tranquilidad. De todas maneras, seguro quedaba aquella dudita, no quedará ningún cortesano por allí que se acuerde de que yo maté a un egipcio. Bueno, Moisés obedece, va, se presenta delante de Faraón junto con Aarón, entraron allí y le dijeron, ¿qué le dijeron? Lo que Dios quería. ¿Qué le dijeron? La palabra de Dios. ¿Querrá Dios algo malo? ¿No es Dios el Dios bueno, misericordioso y amoroso? ¿No es Dios? ¿Qué está pidiéndole Dios a Faraón? ¿Algo del otro mundo? No, deja ir al pueblo de Israel a ir a adorar. Camino de 3 días. Tú tienes tu Dios, tú tienes tus dioses, ellos tienen el suyo. Dice el Dios de ellos que los deje ir y adorar. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso fue suficiente para que Faraón se molestara mucho. Eso fue suficiente para que Faraón se molestara mucho. Los egipcios no se crean que eran personas ateas. No, el ateo es un fenómeno contemporáneo. Es una idolatría contemporánea. Porque no se crean que los ateos no son idólatras también. Los ateos creen mucho en sí mismos. Los ateos, el Dios de los ateos son ellos. Ellos son los que dicen lo que es cierto y lo que no es cierto. Ellos son los que tienen la verdad. Yo creo lo que yo creo, lo que yo veo. Y yo, Dios ni Dios, yo soy el que hago las cosas. Son ellos los dioses, ¿entiendes? Pero es un fenómeno contemporáneo, porque históricamente el hombre ha sido religioso y no se ha, antes de decir que no hay Dios, más bien han tenido muchos dioses. Porque se han reconocido frágiles, débiles, ven una tormenta, dice, Dios mío, pero ¿quién será el Dios de la tormenta? Qué terrible la tormenta. Y han reconocido su fragilidad. El hombre de hoy es el que dice, qué tormenta, ni tormenta. Nosotros podemos fabricar una cosa similar a una tormenta. Y se creen que son dioses de verdad. Ahora, los egipcios junto con Faraón sabían que habían dioses. Incluso creían que había muchos, pero ellos no quisieron reconocer, o el faraón no quiso reconocer que había un Dios que era de los hebreos y que los hebreos tenían derecho a adorar a su Dios. Eso desencadena todo el obstáculo. Vamos a ver aquí, debemos notar, primero que Moisés y Aarón fueron obedientes. Ellos fueron ante Faraón
y le dijeron lo que tenían que decirle, con todo lo que eso implicaba. Ellos comunicaron la palabra de Dios sin temor y sin vacilar. Dios dice, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta. Y lo comunicaron de manera clara. Hablaron simplemente la palabra. No hablaron ni más ni menos. Hablaron la palabra de Dios fielmente. Sin embargo, eso fue como una explosión para Faraón. Miren ustedes, hermanos, las palabras impías de Faraón. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es ese? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Qué Dios ni Dios? ¿Ha escuchado esto? Así, más o menos dijo Faraón. Pero note la filosofía de Faraón. Dios es el Dios de ustedes y ustedes son siervos míos. ¿Quién es ese Dios? Dios de ustedes. Sí, mírate. Tú eres esclavo. Ese Dios, yo tengo que hacer algo por ese Dios. Si ustedes son mis esclavos, todos ustedes son mis esclavos, yo tengo que escuchar a ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Si Él es el Dios de los esclavos, yo no tengo que obedecerlo para mí, para nada. En esa misma posición se encuentran muchas personas hoy en día. Tienen 4 pesos en el bolsillo, tú le predicas el evangelio, andas tú en bicicleta y bien humilde y dicen, ¿qué Dios ni Dios? Ah, ese es Dios. Sí, ese es Dios. Mira cómo te tiene. Claro que las personas impías, si tú no tienes, dicen así, mira este Dios. Y si tienes, dice, oye, y Dios deja así que tú tengas mucho. ¿Sí? Todo le parece mal. Si no tienes, porque eres un muerto de hambre. Y si tienes, porque ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás sacando el dinero? Sí, porque las personas en el mundo siempre van a mostrar lo que hay en sus corazones. Y si ellos lo que tienen es robo, idolatría, eso es lo que van a mostrar. Yo no conozco a ese Dios. Y te voy a decir algo, no voy a dejar ir a Israel. ¿Ustedes se dan cuenta de las pretensiones y la maldad de estas palabras? No me interesa quién es su Dios, no lo conozco y no voy a dejar ir a Israel. O sea, yo no voy a obedecer a su Dios. Hermanos, eso es impiedad y maldad. Eso es impiedad y maldad. Y nos ayude esto a entender el asunto del endurecimiento del corazón de Faraón. Porque el corazón de Faraón, lo único que podía hacerse era o que Dios obrara poderosamente para ablandarlo o dejarlo en su curso, porque ya duro estaba. Este es el comienzo. Y el corazón de Faraón está bien duro. No quiere saber nada de Dios. Ahora, Aarón y Moisés apelan a otra posibilidad con Faraón. Van y le dicen la palabra directa y no, eso no da buenos resultados. Lo que se muestra el orgullo y la maldad de Faraón. ¿Qué hacen Moisés y Aarón? Bueno, apelan a su sentido común y le dicen, mira, nosotros vamos a salir, no sea que Dios se moleste con nosotros y nosotros seamos ahora disciplinados por Él, por no adorarle, y va a venir la espada y el juicio de Dios sobre nosotros y te vas a quedar sin esclavos. O sea, miren cómo apelan al sentido común. Miren conmigo el verso 3. Dice, y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Mira, Faraón, no te conviene perder a este pueblo con peste o con espada de parte de Dios que le ha dicho que tiene que ir a adorar. Sentido común, pero nada, con Faraón no había sentido común que valga.
no quiere obedecer a Dios bajo ningún pretexto, no quiere y no responde en ninguna medida bien. Yo quiero, antes de pasar a hablar de la respuesta malvada de Faraón, quiero que usted note cómo se le llama aquí el servicio a Dios o el culto a Dios o la adoración a Dios. No sé si ya notó las palabras. Moisés y Aarón dicen, deja ir a mi pueblo. Aarón dice, Dios dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta para mí. ¿Sí o no? ¿Qué es adorar a Dios? Celebrarle fiesta. Hermano, sí, la adoración a Dios es una fiesta. Es una fiesta con servicios y sacrificios. Es una fiesta solemne al Dios Santo, pero es una fiesta. Y aunque sea en el desierto, va a ser una fiesta. Porque si Dios está allí, va a proveer para que haya todo lo necesario para hacer una fiesta. Pero aquí se le llama fiesta, ir a hacer una fiesta, y es lo correcto. O sea, adorar a Dios es celebrar su fidelidad, es hacer una fiesta por su bondad, por su poder, por su fidelidad. Así que esto, y lo otro que se les habla es de ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. En las palabras de Moisés hay muchas cosas aquí importantes. Esa está haciendo todo lo posible porque la escuchen a ella nada más, ¿no? Entonces, esa fiesta es con sacrificios a Dios, ofrecer sacrificios a Dios. Y hay algo implícito en las palabras de Moisés. Sí, hay algo implícito, y es el hecho de que Faraón sabía que ofrecer sacrificios, que los hebreos ofrecieran sacrificios a su Dios, no iba a ser aceptable por los egipcios. Porque los hebreos eran pastores de animales que los egipcios consideraban sagrados. Y lo que le estaban diciendo Moisés y Aarón es, nosotros debemos salir de aquí 3 días de camino y ofrecer los sacrificios lejos de aquí para no ser un escándalo para los egipcios. Y así no tenemos problema con nuestro Dios. O sea, ellos están apelando al sentido común. Pero Moisés sigue sin entender. Miren cómo dice, cómo responde malvadamente Faraón. Y ahora deja ver todo lo que hay en su corazón de maldad aquí. Lo primero que hace es acusar a Moisés y Aarón de promotores de desorden y de ocio. Es importante que notemos esto, porque ¿quiénes eran los israelitas y qué hacían? Bueno, de textos anteriores se nos dice que ellos habían construido ya para Egipto 2 ciudades. Habían construido 2 ciudades. Por los detalles que se nos dan aquí, ahora estaban empleados en construir ladrillos, en hacer ladrillos para seguir construyendo. Pero eran trabajo fuerte, fortísimo, al punto de que eran esclavizados, tenían capataces, tenían cuadrilleros que los tenían que estar diciendo ahí, trabaja, trabaja, para que trabajaran. Además de eso, tenían capataces de su propio pueblo que tenían que darle cuenta a los capataces y cuadrilleros egipcios. Quiere decir que todo estaba organizado ahí para que hubiera un trabajo fuerte y bien hecho. En cualquier momento vamos a tener que poner capataces para los trabajos ahí en los apartamentos. Entonces, fíjense cómo ellos trabajaban muchísimo. Y el faraón dice que estaban ociosos. Ustedes quieren adorar, usted lo que necesita más trabajo. Ustedes lo que están es ocioso. Ustedes son lo que son unos vagos. Porque todos los que se dedican a adorar a Dios son unos vagos. ¿Ha escuchado usted eso? Esa gente va a la iglesia, no tienen nada que hacer. Ahí el día entero metido en la iglesia, ahí en el culto ese, el domingo entero, la mañana entera. Oye, ese hombre gritando ahí y ellos ahí escuchando. No tienen nada que hacer. Esos son gente que no tienen nada que hacer. Hermano, eso es un deber de todos los hombres. Descansar, acordarse de que hay un Dios.
Todas las personas que están allá afuera en su mundo están desobedeciendo flagrantemente a Dios, el cual manda que se trabaje, sí, 6 días a la semana y un día sea consagrado para Él y le adoremos. Pero ¿cómo es visto desde afuera? Esto es lo que quieren es más trabajo. Quieren ir a hacer una fiesta. ¿Qué fiesta? Trabajo, trabajo y trabajo. Fíjense, porque no se crean que las estrategias del diablo han cambiado. Siempre han sido las mismas. Trabajo, trabajo y trabajo. Más trabajo. Fiesta para Dios. No, ¿quién es? ¿Qué es eso? Hay que trabajar. Miren la reacción de Faraón. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Ustedes están queriendo que el pueblo deje de trabajar? Vayan a trabajar. Ustedes lo que tienen necesitan es trabajar. Ustedes no necesitan adorar a nadie, ni hacerle fiesta a nadie. Ustedes necesitan trabajar. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y a partir del verso 6 hasta el 9, Faraón crea una maquinaria ahora represiva y altamente maligna para hacer la esclavitud todavía más horrible sobre los israelitas. Nada más y nada menos que llama a los cuadrilleros y les dice, ahora nosotros le dábamos paja a los israelitas para que ellos hicieran los ladrillos. Bueno, ahora ellos que busquen la paja y que hagan la misma cantidad de ladrillos. El ladrillo se hacía con paja y parece lodo y qué sé yo. El asunto es que ellos tenían que hacer el ladrillo con la paja que le suministraba Faraón, quizás con otros trabajadores. Ahora, ustedes no van a trabajar. No le busquen la paja, que ellos busquen la paja, que hagan la misma cantidad de ladrillo a ver si les va a dar tiempo para pensar en que hay un Dios. Lo que necesitan es más trabajo. Hermanos, las estrategias no han cambiado. Bastante trabajo, bastante entretenimiento para que tú no pienses que hay un Dios. Bastante trabajo y ocupación para que tú no pienses que hay un Dios. Las estrategias no han cambiado. El mundo puede tener distintas maneras de hacerte llevar para allí, pero déjenme decirte que muchas veces y de muchas maneras el mundo nos lleva y Satanás nos lleva a eso. Estar bien ocupados todo el día, tú lo que necesitas es trabajar. Trabajar y trabajar. Estar ocupado, pero dedicar tiempo a Dios, no, eso tú no lo necesitas. Marta y María. Marta parecía muy razonable, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Yo estoy aquí sirviendo sola y ella ahí sentadita escuchándote a ti. Llámale la atención. Hay que trabajar, hay que atender a la visita y hacer buena merienda y estar aquí todo el tiempo ocupado. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero a María no se le va a quitar esa parte porque escogió la mejor parte. Estar escuchando al Señor, estar conmigo. Hermanos, nosotros estamos aquí para servir, para trabajar, pero primero para adorar. Nosotros somos de Dios y para Dios. Nosotros debemos, no toda nuestra vida debe ser adoración a Dios. Ya sea en el tiempo que estamos con Él
disfrutando de Él, y todo lo que hacemos debemos hacerlo para Él también. Pero no puedes hacer todo para Él si toda tu concentración es hay que trabajar y hay que hacer esto y yo tengo que tener esto y tengo que alcanzar aquello y tengo que hacer lo otro y tiene que quedarme bien esto y la casa tiene que estar limpia y la ropa tiene que estar así, aquí todo. Eso nos va a afanar. Nosotros tenemos que vivir para Dios, adorarle a Él, festejar que Él nos ha salvado, festejar con Él, ofrecerle sacrificios de nuestra vida, vivir para Él, adorarle y luego servirle, luego trabajar, servir a otros, pero siempre, siempre sabiendo que es para Él, para Él. Refuerza su trabajo para que estén bien ocupados y ni piensen en Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Estar bien ocupado, bastante trabajo y que no piensen nada de Dios. Nada de fiestas para Dios ni de sacrificios para Dios. Hermanos, esa fue la orden que le dio del verso 6 hasta el verso 9. ¿Saben qué dice Matthew Henry de esto? Dice Matthew Henry, tenga en cuenta que la malicia de Satanás a menudo ha representado el servicio y la adoración de Dios como un empleo adecuado solo para aquellos que no tienen nada más que hacer. Y solo para los ociosos, cuando en realidad es el deber indispensable de los más ocupados del mundo. O sea, en otras palabras, Matthew Henry dice, algunos por ahí impíos piensan que la adoración a Dios es para los vagos. Pero no, hermano, es para los ocupados del mundo. Deben ocuparse en adorar a Dios. Deben ocuparse de adorar a Dios. Ahora, además de la maldad de Faraón, que es terrible y que pudiéramos hablar muchísimo más de ella, vamos a ver de la maldad de los cuadrilleros. Hermano, los versículos del 6 al 9, Faraón da esta orden, pero los cuadrilleros la obedecen al pie de la letra y mucho más. Oye, no se encuentra aquí, no hay ningún parecido entre los cuadrilleros y las parteras. ¿Ustedes recuerdan las parteras? Maten a todos los niños. La partera dice, líbrame Dios. No voy a matar a ningún niño. Porque yo no puedo matar a un niño. Porque lo diga el rey. No, delante de Dios estoy. Y Dios las bendijo. Por eso. Pero los cuadrilleros no eran como las parteras. Eran personas también terribles. Qué horrible, hermano, cuando tenemos a Satanás como nuestro enemigo y los hombres obedeciéndoles, las autoridades civiles obedeciendo a Satanás y siendo instrumentos suyos. Qué terribles. Hermanos, oremos por ser librados de personas así horribles. Porque realmente es un gran mal cuando hay personas que obedecen leyes tan terribles como nosotros tenemos que vivir realmente angustiados y en oración porque tenemos a un oficial con un uniforme que debe velar por el orden y lo que hace es tomar preso a un ancianito vendiendo maní y dejando impune a un joven delincuente que hoy roba aquí, mañana roba allá, pasado roba acullá, pasado le da un golpe mortal a una persona, pasado hace esto, lo toman preso, pero las leyes son tan perversas que no condenan a esos muchachos que están acabando con la vida de muchos. Nosotros debemos ofendernos en nuestro corazón y rogar a Dios que nos libre de esos cuadrilleros que obedecen ciegamente las órdenes de arriba y que son incapaces de decir, pero ¿cuánta maldad hay en esa ley? ¿Cómo yo les voy a exigir a esos hombres que casi mueren tratando de cumplir con la tarea de estos ladrillos, dándole la paja? Imagínense ahora yo quitándole la paja. ¿Cómo los voy a hacer? Pero hermanos, los cuadrilleros eran tan perversos
como el faraón. Dicen los versículos del 10 al 14. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, o sea, estaban encima de ellos, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y sigue diciendo el verso 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Horrible, horrible cuando hay hombres perversos así, azotándonos. Hermanos, si tenemos alguna libertad, demos gracias al Señor por ella. Ahora, los que tenemos cierta esclavitud, hermanos, vivamos orando para que Dios nos libre de ella. Vivamos en oración para que Dios nos libre de la esclavitud que vivimos. No se compara la esclavitud que tenían los egipcios a la esclavitud que viven los cubanos del siglo XXI. No se compara para nada. Pero de que tenemos esclavitud, la tenemos. De que debemos orar por ella, debemos orar por ella. Pero que ninguna de esas esclavitudes se compara a la esclavitud del pecado. Y los cuadrilleros terribles que tiene Satanás para hacernos caer una y otra vez. También debemos ser conscientes de ello, Señor. Delante del Señor nosotros tenemos que saber que si hay una esclavitud grande y terrible y odiosa, es la esclavitud del pecado. Y solo el Señor, también por medio de un gran libertador, nos puede liberar de esa esclavitud. Entendámoslo. Coronémosle rey y seamos libres solo por medio de él. Los cuadrilleros le añadieron azotes, exigencias. Terrible ese obstáculo también presentado en el camino. Por último, debemos ver la acusación injusta y también otro obstáculo que se presenta delante de el libertador enviado por Dios. Acusación de su propia gente. Acusación de su propio pueblo, que es a veces peor. Cuando la lucha viene de dentro, hermanos, nosotros tenemos a Satanás por enemigo, tenemos al mundo por enemigo, tenemos nuestros propios pecados por enemigo. Pero cuando los enemigos son de nuestro propio pueblo, de la iglesia, levantándose en contra de nosotros y calumniándonos o hablando mal de nosotros o queriendo juicio de Dios para nosotros, eso sí es horrible. Eso sí es horrible. Pero ese obstáculo también lo tuvo Moisés. Miren ustedes los versos del 15 al 21. Habla de los capataces, pero de los hijos de Israel. Recuerden, estos son capataces o líderes dentro del pueblo de Israel que los egipcios lo tenían como capataces sobre el pueblo, que eran parte del pueblo de Israel. Estos no eran egipcios, estos no eran los capataces o cuadrilleros egipcios, estos eran capataces o líderes dentro de Israel. Eran como los encargados, los responsables directos del pueblo de Israel. Y ellos tenían que darle cuenta a los egipcios. Y miren cómo estos capataces, que fueron los azotados, por cierto,
fueron los azotados aquí. Dice, los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen? Bien, la acusación injusta de los líderes de Israel o capataces de Israel es el tercer obstáculo con el que se presenta Moisés, con el que se encuentra Moisés. Y estos líderes de Israel salen en la escena, primero siendo azotados y ahora van delante de Faraón y le hacen una reclamación justa a Faraón. La reclamación que le hacen es, ¿cómo es eso de que se nos quitan la paja y se nos exige la misma cantidad de ladrillos? Es injusto eso. Nosotros somos tus siervos y siempre te hemos servido y ahora tú nos tratas así de mal. Ahora, ¿cuál fue la respuesta nuevamente impía, llena de maldad de Faraón? Los versos 17 en adelante nos hablan de esa respuesta de Faraón. Respondió Faraón, estáis ociosos. Y como no se lo cree ni él mismo, porque eso no se lo cree ni él mismo, porque ocioso estaba él, pero ellos eran esclavos que siempre estaban trabajando. Pero vino la corriente otra vez. Pausa otra vez. Pues la respuesta de Faraón, tan perversa, llena de mentira y de maldad, dice, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. ¿Usted se imagina la cara de los israelitas? ¿Ocioso? ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos lo que están ustedes. Ustedes lo que necesitan es cortar caña. Eso me han dicho a mí. Pastor, tú lo necesitas para cortar caña. Lo necesitas. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová, porque estáis ociosos. Ustedes lo que necesitan es más trabajo. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Imagínense, hermano. Así de impío y de lleno de maldad era Faraón. Sin misericordia, sin ninguna gracia común para con seres humanos que estaban trabajando hasta el borde de su límite de sus fuerzas y les pone más trabajo y van a trabajar y nosotros vamos a hacer que ustedes trabajen. Porque lo que está detrás de todo eso es si ustedes lo van a hacer a las buenas o a las malas, ustedes lo van a hacer. Ustedes lo que necesitan es más trabajo y no era más trabajo. Eso es una mentira de Faraón perversa. Ahora, esa impiedad de Faraón no justifica la impiedad de los capataces israelitas. Pero esa impiedad de Faraón motiva la impiedad de los capataces israelitas. Porque ahora van y habían hecho un reclamo justo delante de Faraón, pero hacen un reclamo injusto delante de Moisés y Aarón. Dicen los versos 20 y 21. Y encontrando, entonces los capataces de los hijos de Israel, voy a leer el verso 19, se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de ladrillo, de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, ¿qué ustedes creen que hicieron? Ustedes son los culpables. Ustedes son los culpables por decirnos que tenemos que adorar a Dios. Ustedes son los culpables. Mire Jehová, dijeron, sobre vosotros
y juzgue. Pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. En otras palabras, ustedes van a ser juzgados por Dios porque ustedes han hecho que ahora el Faraón nos odie más a nosotros. Hermanos, este es un reclamo injusto. Esto es un reclamo injusto. A veces los que hacemos ver la voz de Dios somos juzgados como injustos y como que Dios va a venir contra nosotros. Pero ya sea que tú seas madre o padre o pastor, usted va a tener que decir lo que Dios dice y luego sufrir las consecuencias. Pero van a haber muchos reclamos injustos. Desde un niño que dice, ay mamá, mira, me diste, tú verás ahora. Mira lo que me salió. Los niños acusan a los padres porque le dio una nalgadita que se le pasó la mano. Mira, mamá. Y ahí está, hasta la mamá se asusta. Papá dice, ay, le habré hecho algo malo. No, tú hiciste lo que tenías que hacer. Hermanos, reclamos injustos. Con eso se encontró Moisés y Aarón. La queja de los cuadrilleros, disculpen, de los capataces israelitas. Dice un comentarista, tenga en cuenta que aquellos que son llamados al servicio público de Dios y su generación deben esperar ser juzgados. Van a ser juzgados. No solo por las amenazas maliciosas de enemigos orgullosos, sino también por las injustas y crueles censuras de amigos irreflexivos. O sea, amigos que no reflexionan correctamente y juzgan sin mucha reflexión, que juzgan solo por la apariencia exterior y miran solo un poco hacia adelante de ellos, pero te van a juzgar. Mira qué extremista, cómo no deja que sus niños jueguen con el teléfono en el día del Señor. Qué extremista. Tú verás que sus hijos ahorita lo que les va a traumatizar. Mira, este otro no quiere llevar a los niños a la escuela y los quiere educar en la casa. ¡Qué ignorancia! Sus hijos después no van a hacer nada. Los voy a ver ahí trabajando en comunales. Muchos juicios de ese tipo se van a hacer entre nosotros. Hermanos, sí, el Señor va a juzgar entre nosotros. Sí, el Señor va a juzgar. Y el justo juicio va a ser dado a su tiempo. Va a ser dado a su tiempo. También los obstáculos nos hablan, por último, y con esto terminamos, de la solución. ¿A quién acudimos? ¿A quién acudimos en medio de los obstáculos? ¿A quién debemos acudir? ¿A quién nos lleva los obstáculos? Nos lleva al que vela por nosotros, al que no duerme, al que no se adormece, ¿verdad? Al Señor, al que está sentado en su trono, al que debemos ir con toda seguridad. Los versos 22 y 23 dicen, entonces Moisés se volvió a Jehová, se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Señor, auxíliame. Si tú no lo liberas, ¿qué será de mí? Si tú no haces algo, ¿qué será de mí? Señor, haz algo. Tenga en cuenta que cuando nos encontramos en cualquier momento perplejos y avergonzados en el camino de nuestro deber, debemos recurrir a Dios y dejar abierto nuestro caso ante Él, solo ante Él. Una oración
sincera, ferviente a Dios. Si nosotros nos vamos a retirar de la pelea, sí, retirémonos a donde está Dios. Esa es la retirada de un verdadero creyente ante Dios. Moisés sabe muy bien, hermano, que el autor de todo es Dios. El autor de todo, el autor final es Dios. Por eso él va a Dios. Fíjense que él dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Moisés, te equivocaste, que está afligiendo el pueblo de Faraón. ¿Y por qué? Moisés dice a Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? Porque Moisés sabe que el autor final es Dios. Señor, si tú quieres, Faraón va a dejar salir a este pueblo. Si tú quieres, no va a haber más aflicción para este pueblo. Si tú quieres, si tú lo haces ya. Ahora, hermanos, ¿lo va a hacer Dios? ¿Lo hizo Dios? Sí, pero a su tiempo. A su tiempo Dios lo hizo. Moisés suena aquí como incrédulo. ¿Para qué me mandaste? Hermano, pero un incrédulo que va con su incredulidad a Dios no es incrédulo. Aquel que tiene duda pero dice, Señor, no sé qué pasa, pero Señor, ¿por qué haces esto? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué? Eso no es incredulidad, hermanos. Eso es fe. El incrédulo nunca va a Dios. Eso es fe, confianza en que aquel que es el dueño de todo tiene control y no entendemos nada, pero en él vamos a encontrar la solución. Hermanos y amigos, no hay atajos que tomar. No sé, aquí en el reino de Dios, en este mundo, no se puede tomar atajo. Hay un solo camino de vida. Hay un solo camino de vida. Y un solo camino de obediencia al Señor. Y ese camino es estrecho y es angosto. Es estrecho y es angosto. Es difícil. Si usted se da cuenta, la Escritura habla mucho de eso. El camino de la vida es hacia arriba, dice el Proverbio. Dice que es hacia arriba. Al entendido. Dice, para apartarse del Seol abajo. Y un camino para arriba siempre es más difícil que un camino para abajo. El camino de la vida es hacia arriba. En Mateo capítulo 7 nosotros sabemos este pasaje tan conocido, pero tan importante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese camino por el que tenemos que andar es estrecho, es angosto. Hay obstáculos. Nos vamos a encontrar con Faraón de frente, oponiéndose a que nosotros salgamos adelante. Nos vamos a oponer al mundo, se va a oponer a nosotros. Todo el mundo corre en contra. Tú quieres huir de la pornografía y el mundo buscando pornografía. Tú quieres huir de las telenovelas y el mundo buscando telenovelas. Tú quieres huir del entretenimiento y de todo lo que no te hace bien y el mundo corriendo detrás de eso. Tú quieres que tus hijos no digan palabras obscenas y el mundo enseñándole palabras obscenas a sus hijos. Tú quieres obedecer a tu esposo y serle fiel y sujetarse, y las mujeres a tu alrededor diciendo, no, yo tengo que liberarme de mi esposo. Hermano, nosotros tenemos que correr en contra del mundo. Pero ese es el camino de la vida. Ese es el camino de la vida. O sigues esclavo en Egipto, o tomas el camino de la vida y la libertad en Cristo Jesús. Moisés viene por ti, Cristo viene por ti. Y un camino estrecho y angosto, pero con Cristo es el mejor camino. Es el único camino. En Juan capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren lo que dijo el Señor. Para que en Él tengamos paz. En el mundo tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones.
O sea, Satanás está ahí para esclavizarnos, darnos más responsabilidades, más trabajo, tratar de esclavizarnos, ponernos tentaciones, hacernos esclavos del pecado, esclavos del el qué dirán, yo tengo que tener, para ser feliz tienes que tener esto y lo otro y lo otro. Siempre te va a estar haciendo ofertas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros podemos tener paz en el Señor en medio de este mundo. Va a haber aflicciones, pero en Cristo podemos tener paz. Me encanta cómo el apóstol Pablo consolaba a las iglesias. En el libro de los Hechos se nos enseña cómo el apóstol Pablo consolaba a las iglesias y le decía, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, hablando de lo que Pablo hacía con Bernabé, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos. Fíjense, lo que Pablo quería era confirmar los ánimos de los discípulos. ¿Y qué le decía? Para confirmar los ánimos. Tú quieres alentar a alguien, ¿qué tú le dices? Oye, no te preocupes, que ahora sí tú estás con Cristo y todo te va a salir bien y tú todo va a prosperar, tu negocio, las pizzas, tú eres el que más va a vender más pizza en todo Colón. Tú eres el que va a tener éxito en todo, siempre, porque Cristo está contigo. Y así anima a las personas, ¿verdad? No, el apóstol Pablo no animaba así. Miren cómo el apóstol Pablo animaba. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, creyendo, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted escuchó? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La esclavitud y las tareas que el faraón les propuso al pueblo era un asunto de solo del pasado, del pueblo de Israel, no, para nosotros también. Muchas tribulaciones, hermano. Satanás, mientras tenga oportunidad, va a venir contra nosotros y va a tratar de arreciar todo tipo de lucha contra nosotros. No necesariamente darnos solo más tareas, es que va a tratar de ocuparnos, de entretenernos y de hacer todo lo posible porque nosotros no adoremos a nuestro Dios. Pero el Señor ha enviado un libertador. El libertador está en medio de nosotros y nos va a liberar. Nos está liberando y nos va a seguir liberando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vamos a entrar al reino de Dios. Eso es una seguridad. Vamos a entrar, entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Si arreciare la aflicción o los obstáculos fueren tan fuertes, tan frecuentes y difíciles en el camino a la vida, recordemos hacia dónde nos deben conducir todos los obstáculos, todas las aflicciones. La liberación está cerca. Todos esos obstáculos precedieron a ¿qué cosa? Liberación. Recuerden que Egipto es solo un tipo, es solo una sombra de lo que nos quiere hablar nuestro Dios a la iglesia en todos los tiempos, hoy a nosotros. La liberación de Egipto es solo una sombra de la verdadera liberación del pueblo de Dios, del mundo, de Satanás y del pecado. Sí, Egipto fue una realidad histórica, fue un suceso histórico real. Nosotros estamos viendo aquí una porción inspirada de una historia real, pero esa historia real se nos cuenta para nosotros hablarnos de la historia real que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros hoy estamos en Egipto porque estamos en el mundo. Nosotros hoy, aunque hayamos sido liberados en Cristo Jesús del pecado de una vez y para siempre, todavía estamos aquí. Recuerden que el ya, pero todavía no, se cumple en nosotros todo el tiempo. Ya estamos en Cristo, ya hemos sido liberados del pecado, pero todavía el pecado nos asedia. Todavía estamos en el mundo, todavía Satanás
hace algunas cosas en contra de nosotros, todavía procura y tiene estrategias contra nosotros, nosotros tenemos que, hermanos, identificar al faraón para nosotros y lo que es lo mismo. ¿Qué cosa te tiene esclavizado o te quiere esclavizar? ¿Qué tareas o qué está haciendo Satanás ahora mismo para esclavizarte, para que tú no adores a tu Dios? Deberías identificarlo en tu vida. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, hay áreas en las que Satanás nos quiere ocupar, nos quiere esclavizar para que no sirvamos plenamente a nuestro Dios. Y la mentalidad y el uso, las artimañas que va a usar, es hacernos pensar que nosotros tenemos que estar ocupados en esto, que no está mal estar ocupado en eso. Meditemos un poco en las estrategias que usa para mantenernos ocupados y sin posibilidad de servir a Dios, sin posibilidad de adorar a Dios, de hacer fiestas a Dios. ¿Qué nos tiene ocupado e impide que sirvamos a Dios debidamente? ¿Qué cosa es en tu vida lo que está usando el mundo, Satanás, para ocuparte y no dejarte servir a Dios como debe ser servido Dios, como debe ser adorado Dios? Y por otro lado, hermanos, entiendan que tú solo no puedes liberarte ni de Satanás ni del mundo. Y Dios lo sabe, por eso ha enviado un Salvador. Israel solo no podía liberarse, necesitaba un Moisés. Tú y yo no podemos liberarnos, necesitamos un Salvador. Y nuestro Salvador es un buen Salvador. Él sí puede salvar. Él nos puede salvar. Él vino a salvarnos. Él sabe salvarnos. Moisés sabía que debía depender de Dios, nuestro Salvador en el tiempo, en su ministerio, sabía que debía depender de Dios y oraba al Señor todo el tiempo. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él sí puede salvarnos. Él sí va a salvarnos. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas, con el poder del Salvador que vamos a ser salvados. Los obstáculos solo nos revelan el carácter y estrategia de los enemigos que nos rodean en este mundo y muestran en aquellas áreas en que Dios se levantará y nos liberará. ¿Hay obstáculos grandes en tu vida? Prepárate para ver cómo Dios te va a librar de ellos. Sí. El enemigo te hace pensar que tú no vas a salir de él nunca. Nunca voy a dejar libre a Israel. Eso es mentira. Israel fue libre. La cosa se va a poner peor. Eso es para libertad. Tú piensas que no puedes. Es verdad que no puedes. Pero el Señor sí puede. Él te va a liberar. Mira esos obstáculos que ahora tienes delante. Mira esos pecados que una y otra vez. Míralos. Míralos. Obsérvalos. El Señor te va a liberar de ellos. Su nombre es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos va a salvar. Coronal de Rey. Padre, gracias damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias porque así como Moisés fue un excelente líder y salvador, mucho más excelente es nuestro Salvador, el que nos libra de Egipto, del pecado de Faraón. A ti sea la gloria, Señor, por tan excelente Salvador. Gracias por mostrarnos la maldad de nuestros enemigos. Gracias por mostrarnos, Señor, cuánto esclaviza Egipto. Gracias por mostrarnos las estrategias de Satanás.
pero gracias por mostrarnos también al excelente libertador que nos libra de todos nuestros enemigos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.